Generando sucesiones. El día de ayer trabajamos en cómo identificar o cómo calcular el elemento que seguía de acuerdo a las diferencias entre aquellos números que formaban parte de una serie numérica. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es tratar de identificar una regla general a partir de la cual nosotros podemos calcular no solo el elemento que sigue, sino el elemento de cualquier posición dentro de una serie numérica. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a buscar aquella fórmula que me genera el número de la serie en cualquier posición dentro de esta. Entonces, es importante antes de seguir, de diferenciar dos aspectos. El primero, el número en una serie numérica y el otro, la posición que este número ocupa. Por ejemplo, si pensamos en la serie numérica formada por los números pares, tendremos 2, 4, 6, 8, etc. Ahora, dentro de esta serie numérica, cada uno de estos números ocupa una posición. El número 2 está en la posición 1, el 4 en la posición 2, el 6 en la posición 3, el 8 en la posición 4 y así nos vamos. Entonces, son dos valores diferentes, el número de la serie como tal y la posición que ocupa ese número. Bueno, hecha esta aclaración, ya podemos continuar. Dice, las expresiones algebraicas 2n más 3 y 2n cuadrada más 5n menos 4 son reglas generales de dos sucesiones cuyos primeros 6 términos son. Aquí está. La primera regla es 2n más 3 y genera a esta serie 5, 7, 9, 11, 13, 15, etc. La segunda regla es la que tiene el cuadrado. 2n cuadrada más 5n menos 4. Esta regla me genera a esta serie de abajo. 3, 14, 29, 48, 71, etc. Ahora, nos preguntan lo siguiente. Si elaboras la tabla de diferencias de cada sucesión, ¿cuántos renglones diferentes piensas que deben calcularse en cada caso para que aparezca una de valores constantes? ¿A qué se refiere esto? Ayer también estuvimos calculando las diferencias entre dos números de una serie y mirábamos que estas diferencias llegaba un punto en el que nosotros identificábamos cuál era el número constante. La primera vez fue 4, hubo una serie cuya diferencia tuvo el valor 3, otra con el valor 2 y así nos fuimos hasta encontrar ese valor constante. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso. Además de las diferencias, saber qué es lo que le tengo que hacer a la posición para generar el número de la serie. Es decir, ¿qué le tengo yo que hacer al número 1 para obtener el número 2? Después, ¿qué le tengo que hacer al número 2 para obtener el 4? ¿Qué le tengo que hacer al 3 para obtener 6? Y así nos vamos. Entonces, lo que se tiene que hacer a cada valor de la posición es una regla. A eso se le llama la regla de la sucesión. Bien, vamos al apartado de exploración y discusión. Lo primero que nos piden es, calcula las diferencias entre los términos consecutivos de cada una. Observa que ahora se usarán columnas en lugar de renglones para obtener los valores constantes. Bueno, aquí nos dicen, la posición del término es n. 1, 2, 3, hasta 6. Término que ocupa esa posición. En la primera posición de esta serie tenemos al número 5. En la segunda posición al número 7.
La tercera posición al número 9, cuarta posición, 11, quinta posición, 13, sexta posición, 15. Vamos a calcular las diferencias entre cada uno de los elementos de la serie. Aquí ya nos dan el primer resultado. Entre 5 y 7 hay 2. ¿Cuánto de diferencia hay entre 7 y 9? 2. 2 también. Entre 9 y 11, Lo mismo. 2. Entre 11 y 13 2. y entre 13 y 15, Igual 2. igual 2. Muy bien, entonces ustedes se dan cuenta, la diferencia entre cada uno de estos números es siempre el número 2, es decir, el valor 2. Entre cada elemento de la serie hay un 2 de diferencia. Bien, vamos a realizar lo mismo con esta, hasta llegar a un número constante, recuerden. Nos dicen posición del término. Tenemos el término que ocupa la primera posición, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta la posición 6. ¿Cuáles son cada uno de estos términos? El número 3, luego el 14, el 29, el 48, 71 y 98. Vamos a calcular las diferencias entre cada uno de estos valores. Entre 14 y 29, ¿cuánto de diferencia hay? 15. 15, es correcto. Después, entre 29 y 48. 19. 19. Entre 48 y 71. 23. 23. Y entre 71 y 98. 27. 27, correcto. Ahora, fíjense en lo siguiente. En la primera serie, las primeras diferencias fueron constantes, es decir, una vez que nosotros restamos cada uno de los elementos, el valor siempre fue 2, 2, 2, 2 y 2. No pasó lo mismo aquí. Las diferencias son distintas. Primero fue 11, luego 15, luego 19, luego 23 y luego 27. Por lo tanto, vamos a continuar restando para saber cuál es el valor constante que se encuentra más escondido en esta segunda serie. Entre 11 y 15, ¿cuánto hay de diferencia? 4. Muy bien. Luego, entre 15 y 19, 4. entre 19 y 23 Igual 4. y nuevamente entre 23 y 27, 4. Así que aquí está. Muchas veces cuando nosotros calculamos las diferencias entre los números de una serie, no las obtenemos o no obtenemos un valor constante la primera vez. Para eso hay que volver a hacer una segunda resta hasta llegar a valores constantes. Aquí esto ya es constante. Calculamos o más bien identificamos el patrón detrás de la serie. Nos preguntan ahora, ¿qué columna de la tabla de diferencias está formada por valores constantes en la primera asociación? Bueno, esta es la primera columna. La primera. Y en la segunda asociación, ¿qué columna? Bueno, si consideramos a la primera como esta, la constante estaría en la segunda columna. Segunda columna.
Entonces, depende mucho de la complejidad de la serie. La primera serie fue muy sencilla. La segunda ya era más complicada porque tuvimos que hacer 2 restas. La primera vez para obtener los primeros valores y la segunda vez para calcular esa constante entre estos primeros valores. Vamos con la siguiente página. Nos dice lo siguiente, el inciso C. La expresión de primer grado 3n-1 es la regla de una sucesión. No nos dicen cuál, pero nos dicen que es la regla de una sucesión. Obtén los primeros 5 términos de esta sucesión y encuentra sus diferencias. ¿Cuántas columnas supones que debes calcular para que aparezca una de valores constantes? Bueno, aquí no nos dan la serie. Nosotros tenemos que calcular cada uno de los valores que la forman. Si la regla es esta, ¿qué valor estaría en la primera posición de la serie? ¿2? Ok, el número 2, Mía, ¿cómo lo calculaste? Tal vez si ves el primero, la A, se ve como si fuéramos sumando, nos da 5 y al otro lado se ve 3n menos 1, así que quise restar y nos da 2. Ok. El segundo elemento de la serie, ¿cuál sería? 4. 4. ¿Cómo lo calculaste, Mía? Pues patronando como si fuera siguiendo sumando en 2 en 2. Ok. La regla que Mía está usando es diferente. ¿Cómo se calculan los valores dentro de una serie si ya conocemos la regla? N es el lugar que ocupa el número en la posición. Es la posición, es la posición del número dentro de la serie. La posición del número dentro de la serie. Si nosotros queremos el número que ocupa esa posición, lo que hacemos es, en la regla general, sustituir cada uno de estos valores. Por ejemplo, para la posición 1, ¿qué valor ocupa la posición 1? Pues en n escribo 1 y hago las operaciones. 3 por 1, 3, menos 1, 2. Este número es el que está en la primera posición. En la segunda posición hago lo mismo. La regla la escribo, pero la calculo para la segunda posición. 3 por 2, 6. 6 menos 1, 5. Entonces, el número que sigue es el 5. Para la tercera posición hago lo mismo. En la regla general sustituyo a la posición 3 y hago las operaciones. 3 por 3, 9. 9 menos 1, 8. Entonces, el número que sigue es 8. Así para la cuarta y para la quinta. ¿Cuánto daría la posición 4? 11. 11. ¿Y la posición quinta? 14. 14. Muy bien, ahora sí. Entonces, aquí ya generamos a esa serie numérica a partir de la regla. No tuvimos que ir sumando nada ni que ir
identificando las diferencias entre uno u otro elemento. Simplemente al tener la regla, sustituimos los valores de n, que son las posiciones. Hacemos las operaciones y el número que nos da es el número que ocupa esa posición que sustituimos en la regla. Muy bien, ahora lo que nos piden hacer es calcular las diferencias entre cada uno de los pares de números que calculamos. Entre 2 y 5 hay una diferencia de 3. Entre 5 y 8 también. Entre 8 y 11 igual. Y entre 11 y 14 igual. Entonces, la primera columna fue la constante. Es decir, solo nos bastó con restar una vez para saber cuándo aumentaba la serie numérica. Entonces, la pregunta aquí, ¿cuántas columnas supones que debes calcular para que aparezca una de valores constantes? Pues es una columna. Con la primera resta ya sale el número constante. Nuevamente nos vuelven a preguntar aquí, ¿cuántas columnas de diferencias tuviste que calcular para encontrar los valores constantes? Una. Y se abre una nueva pregunta. ¿El número de columnas de diferencias que calculaste es el mismo que el de la asociación 2n más 3 o que el de 2n cuadrada más 5n menos 4? ¿Cuál de los dos es? ¿Cuál de las dos es, chicos? El número de columnas que calculamos para llegar a un valor constante en esta serie, ¿a cuál de las dos series anteriores se parece? ¿A la primera o a la segunda? A la primera. A la primera, así es. A la primera. Y bueno, para continuar con el ejercicio les voy a pedir que ahora ustedes hagan el inciso E. Dice, la expresión de segundo grado n cuadrada más 2n menos 1 es la regla de otra sucesión. Obtén los primeros 5 términos de esta sucesión y encuentra sus diferencias. La pregunta después es, ¿qué columna de su tabla de diferencias estará formada por los valores constantes? ¿La primera o la segunda? Verifícalo. Ok, entonces lo primero que les pido hacer es
calcular los números que forman a esta serie de acuerdo a la regla que nos dan. Luego de eso, calcular las diferencias entre los elementos hasta llegar a un valor constante. Entonces, les voy a dar unos minutos para que puedan hacer esta parte, revisamos entre todos y vamos concluyendo la sesión. Mientras tanto, voy pasando lista.
¿Listos, chicos? ¿Cómo les quedó? Ok, el primer elemento de la serie, ¿cuál debe ser? 1, A mí me dio 2. 1, yo 1, Ok, 2 o 1, vamos a revisar. Para la primera posición sustituimos en n el valor 1. Así que va a quedar 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1. 1 al cuadrado es 1 más 2 por 1, 2 menos 1. 1 más 2 es 3. 3 menos 1 es 2. Es el valor 2. Muy bien. Ahora, en la posición 2, ¿qué valor debe ir? 7. 4. 7 o 4, vamos a revisar. La regla es elevar al cuadrado, luego multiplicar por 2 y restarle 1. ¿Cuánto nos da? 2 por 2, esto nos da 4. Más 2 por 2, 4, menos 1. 4 más 4 es 8 y menos 1, 7. Es el número 7. En la posición 3, 3 al cuadrado, 2 por 3 menos 1. 3 al cuadrado es 9. 9 más 6 menos 1. Esto nos da 14. En la posición 4, ¿qué valor fue? 23. A mí me dio 23. 23. 4 al cuadrado más 2 por 4 menos 1. 4 por 4 es 16. 16 más 2 por 4, 8 y menos 1. 16 más 8 es 24 y menos 1 sí da 23. Es correcto. Y por último, en la quinta posición, 34. 34. Es correcto. Ahí está. 5 al cuadrado, esto es 25 más 2 por 5 que es 10. 25 más 10, 35. 35 menos 1, 34. Ahí está. Ok, ahora para las diferencias. Esto lo voy a seleccionar y lo voy a pasar a un lado para no borrarlo. Ahí está. Vamos a calcular las diferencias entre cada uno de estos valores. Entre 2 y 7, 5. 5, Entre 7 y 14, 7, entre 14 y 23 9, y entre 23 y 34, 11, 11. Muy bien. Ahora, fíjense, la primera columna no es de valores constantes. ¿Dónde están las constantes? En la columna que sigue. Entre 5 y 7 son 2, entre 7 y 9, 2, entre 9 y 11, 2. Hasta la segunda columna fue cuando pudimos encontrar o dónde están esos valores constantes. En esta serie el valor constante es el número 2.
Ahora, con solo ver la regla, ¿cuándo dirían que la primera vez es el valor constante y cuándo dirían que hasta la segunda vez es el valor constante? Sin necesidad de hacer los cálculos que aquí hicimos. Por ejemplo, si yo les pongo la regla 4n más 2 y la otra regla n cuadrada más 3n menos 1, ¿cuándo la primera columna sería la constante y cuándo la segunda columna sería la constante? Cuando no tenga el menos 1 o más 1 o lo que sea. Ok, para la primera columna. Por ejemplo, aquí en el libro vimos dos series. Esta 3n menos 1, la primera columna fue la constante. Y en 2n más 3 pasó lo mismo, la primera columna fue constante. Ahora, en las otras dos series, hasta la segunda columna obtuvimos la constante. Observen estas series. Esta fue la segunda y después la que acabamos de hacer. ¿Qué tienen en común? Que siempre habrá un número constante. Ok, que a partir de las diferencias podemos tener un valor constante. ¿Cuándo tenemos el valor constante? Puede ser la primera vez o hasta la segunda vez. Entonces, la característica es que de estas series que hemos estado trabajando, siempre hay un valor constante, ya sea en la primera columna de diferencias o hasta la segunda. Depende de qué tan complicada sea la serie o de qué tan grandes sean los números que obtenemos. Bien, chicos, estas dos páginas, por favor, me las envían a Classroom el día de hoy. Completas, cuiden eso, que estén completas y que estén correctas. Y hablando un poco más sobre el examen va a ser el 24 de mayo. Examen de matemáticas 24 de mayo. Ya tienen en el Classroom el temario de lo que se va a evaluar. Lo que vimos fue criterios de semejanza, congruencia, teorema de Tales, homotesia y gráficas. Gráficas de ciertas situaciones. Eso es lo que se les va a evaluar en el examen. Así que atentos, estudien, vayan estudiando poco a poco para que al final no se les amontone todo y no sea mucho. Bien, chicos, hasta aquí con el día de hoy. Nos vemos el día lunes. Que pasen un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós, maestra.